En un rincón olvidado de la sierra de Chihuahua, allá por los años 50, donde el sol quema la tierra hasta dejarla cuarteada y el viento levanta remolinos de polvo que bailan entre los graneros viejos, vivía un muchacho llamado Elías. Era un joven delgado, de piel tostada por el trabajo en el campo, con manos callosas que parecían de un hombre mayor y pies que conocían cada piedra del camino. Elías no tenía padre ni madre, pues una fiebre cruel se los había llevado hacía años, dejándolo solo en el mundo con una herencia de pobreza y una casita de tablas que goteaba cuando llovía y rechinaba con el viento como si llorara. El muchacho hablaba poco, pues había aprendido a la mala que cuando un pobre habla, el mundo rara vez se detiene a escuchar. En su pequeña parcela, el maíz ya no crecía, la tierra se había vuelto estéril, cansada, y la alacena estaba vacía. Por eso, con el estómago rugiendo y la esperanza como única compañía, salió a buscar trabajo en la hacienda más grande de la región. Se decía que el patrón, don Fausto, necesitaba manos para la cosecha. Don Fausto era el hombre más rico del municipio, dueño de tierras que se perdían en el horizonte, de ganado gordo y de un corazón endurecido por la avaricia. Cuando Elías llegó ante él, don Fausto lo miró de arriba abajo con desprecio, notando sus botas rotas y su camisa remendada. ¿Y tú crees que sirves para algo, muchacho?, le preguntó con esa voz ronca que usaba para intimidar. Elías, con la humildad de quien no tiene nada que perder, bajó la cabeza y respondió: sí, patrón, tengo fuerza y ganas, haré lo que me diga con tal de ganarme el pan. Don Fausto soltó una risa seca, sin alegría. Pues anda, ponte a trabajar. Si haces algo bien, te pago, si no, te largas por donde viniste. Y así comenzó el calvario de Elías. El sol pegaba fuerte sobre los campos, el aire olía a estiércol y sudor, y el trabajo no tenía fin. El capataz, un hombre de pocas palabras y mirada dura, lo mandaba de un lado a otro sin descanso, limpiar los corrales, cargar costales de alimento, arreglar cercas bajo el rayo del mediodía, sacar agua del pozo hasta que los brazos le temblaban. Pasaron los días, luego las semanas, y Elías trabajaba desde que el gallo cantaba hasta que las estrellas salían. No comía a sus horas, a veces solo un pedazo de tortilla dura y agua tibia, pero no se quejaba. Trabajaba en silencio, con una fe inquebrantable de que Dios miraba su esfuerzo y que al final recibiría su recompensa. Después de un mes de labores extenuantes, con las manos llenas de ampollas y la espalda adolorida, llegó el día del pago. Elías se presentó ante don Fausto con el corazón latiendo de esperanza, pensando que por fin podría comprar comida y quizás unas botas nuevas. «Ah, mira tú», dijo el patrón con una sonrisa burlona, recargado en el barandal de su casona. «Has trabajado como una mula, muchacho, eso no lo niego». Elías esperó, con las manos juntas, imaginando las monedas caer en su palma. Pero don Fausto chasqueó los dedos y le ordenó al capataz: «Dale algo al muchacho por su tiempo. Lo que encuentres por ahí en el corral de atrás, un caballo viejo o lo que sea, no voy a gastar dinero en peones». El patrón ni siquiera lo miró a los ojos, se dio la media vuelta y entró a su casa, cerrando la puerta con un golpe seco. El capataz obedeció y fue al corral trasero, de donde trajo a un animal que apenas podía mantenerse en pie. Era un caballo tordillo, flaco hasta los huesos, con las costillas marcadas como surcos en la piel y los ojos nublados por la tristeza y el abandono. Respiraba con dificultad, soltando un silbido doloroso en cada aliento. Era uno de los tantos caballos que don Fausto había desechado años atrás después de lastimarse en una carrera, olvidado y dejado a su suerte. «Ahí está tu pago», dijo el capataz, entregándole la rienda de mecate podrido. Eso fue lo que el patrón ordenó. Elías miró al animal y sintió un nudo en la garganta, una mezcla de decepción y compasión. «Pero, yo no trabajé por un caballo enfermo», dijo con voz temblorosa. «Yo trabajé por dinero, para comer, señor». El capataz se encogió de hombros, indiferente. «Yo solo cumplo órdenes, hijo. Si quieres llévatelo, o déjalo aquí para que se lo coman los coyotes». Elías apretó los labios, conteniendo las lágrimas de impotencia. Miró al caballo, que le devolvió la mirada con una resignación que le partió el alma. Nunca había tenido un caballo, ni siquiera uno sano. Así que, sin decir palabra, tomó la rienda y comenzó a caminar. Esa noche, el viento soplaba frío, anunciando el invierno.
Caminaron despacio, muy despacio, pues el animal apenas tenía fuerzas. Por un momento, Elías pensó en dejarlo en el camino, en librarse de esa carga que parecía una burla cruel, pero algo en los ojos del caballo le recordó su propia miseria, su propia soledad. «No te voy a dejar», susurró al viento. «Si Dios nos juntó en la desgracia, juntos vamos a salir de ella». Llegaron a su pequeña casa cuando la luna ya estaba alta. Elías le dio al caballo el poco agua que tenía en una cubeta y buscó unas hojas secas de maíz para que comiera. Se sentó junto a él en el suelo de tierra y le acarició el cuello flaco. «No te voy a dejar morir, ¿me oyes?», le prometió en voz baja. «Tú eres mi pago, y aunque el patrón se burló, para mí vales mucho». El caballo movió una oreja y soltó un suspiro suave, como si entendiera. Elías sonrió por primera vez en mucho tiempo, sintiendo que ya no estaba tan solo. Pasaron los meses y el invierno llegó con fuerza. El frío calaba los huesos, pero Elías no se rendía. Con la paciencia de un santo, le limpiaba las heridas al caballo, le quitaba las garrapatas una por una, le buscaba las mejores hierbas en el monte y le hablaba como si fuera un hermano. Le puso por nombre Centella, no porque fuera rápido, sino porque veía en él una chispa de vida que se negaba a apagarse. Los vecinos pasaban y se burlaban. «Ese muchacho está loco», decían entre risas. «Cuida un caballo que ya huele a muerte, mejor debería buscar trabajo de verdad». Pero Elías no hacía caso. «Déjenme», respondía tranquilo. «Mientras él respire, yo tengo un propósito». Y poco a poco, con cuidados, con oraciones y con el amor que solo da quien ha sufrido, Centella empezó a mejorar. Un día, un peón viejo que pasaba por ahí se detuvo a mirar. «Ese caballo», murmuró el anciano, entrecerrando los ojos. «Ese caballo era bueno, muchacho. Era un campeón en sus tiempos, pero se rompió una pata y don Fausto lo tiró como basura. Veo que tienes buena mano, porque está reviviendo». Elías sintió un calor en el pecho. No era orgullo, era gratitud. Centella levantaba el cuello con más fuerza, sus pasos eran más firmes. Ya no era un milagro rápido, era el fruto de la constancia y la fe. Una mañana, cuando el sol apenas pintaba el cielo de naranja, Elías abrió la puerta y vio a Centella parado, firme, esperándolo. El caballo relinchó suavemente y dio unos trotes cortos alrededor del patio. «Eso», gritó Elías con alegría, aplaudiendo. «Eso es, compañero». Esa mañana, algo cambió dentro de Elías. Aunque el hambre seguía presente y la pobreza no se había ido, se sentía rico de una manera que don Fausto jamás entendería. Ya no caminaba mirando al suelo, ahora miraba al frente, porque su caballo, su amigo, había decidido vivir. Sin embargo, en el pueblo la gente seguía murmurando. «Vieron al loco con su saco de huesos», decían. «A ver si con eso paga las deudas». Pero Elías sabía que Dios no hace las cosas por casualidad. Un día, don Fausto pasó por el camino en su camioneta lujosa. Al ver a Elías cepillando a Centella, ordenó al chofer detenerse. «Vaya, vaya», gritó con burla, bajando la ventanilla. «Sigue vivo ese adefesio. Pensé que ya serías comida de gusanos tú también, muchacho». Y soltó una carcajada que resonó cruel en el silencio del campo. Elías no respondió, solo siguió cepillando a su caballo con dignidad, susurrándole palabras de calma. Más tarde, el viejo peón que había reconocido al caballo se atrevió a decirle al patrón: «Señor, no se burle tanto, la vida da muchas vueltas y Dios castiga la soberbia». Don Fausto lo miró con desdén. «¿Y tú desde cuándo eres predicador? Ese caballo va a morir igual que su dueño, en la miseria». Pero los planes de Dios son misteriosos y perfectos. Los días siguieron y Centella empezó a correr. Al principio eran trotes torpes, pero con el tiempo recuperó la elegancia de su linaje. Elías lo entrenaba con amor, sin látigos ni gritos, solo con la conexión profunda que existe entre dos seres que se han salvado mutuamente. Una tarde, Elías escuchó un rumor en el pueblo: don Fausto estaba organizando una gran carrera para la feria anual. Vendrían corredores de otros municipios y el premio era una bolsa de oro suficiente para comprar una granja entera. «Dicen que el patrón va a apostar fuerte este año», comentaban en la tienda.
Quiere demostrar que sus caballos pura sangre son los mejores. Elías escuchó en silencio, acariciando la crin de Centella. ¿Qué dices, amigo?, le susurró. ¿Y si esta vez corremos nosotros? El caballo relinchó y empujó su cabeza contra el pecho de Elías, como aceptando el desafío. Desde ese día, el entrenamiento cambió. Elías se levantaba antes del amanecer, vendaba las patas de Centella con trapos viejos para protegerlas y corrían juntos por los senderos del monte. No tenían equipo, no tenían entrenador, solo tenían hambre de victoria y una fe inquebrantable. El día de la carrera, el pueblo estaba de fiesta. Había música de banda, puestos de comida y mucha gente. Los ricos llegaron con sus remolques lujosos, bajando caballos que brillaban como espejos, con monturas de plata y jinetes vestidos de gala. Y entre toda esa opulencia, apareció Elías, caminando junto a Centella, que llevaba una montura remendada y una rienda de lazo. Cuando la gente los vio, se hizo un silencio incómodo, seguido de murmullos y risas. «Miren quién vino», decían. El muerto de hambre con su caballo resucitado. Don Fausto, desde su palco de honor, soltó una carcajada al verlos. «Tú», le gritó a Elías. «¿Vas a correr con esa basura? Mejor regrésate a tu jacal antes de que hagas el ridículo». Elías se detuvo, levantó la vista y, con una calma que heló la sangre del patrón, respondió: «Sí, patrón, vamos a correr. Y no se preocupe por el ridículo, preocúpese por la meta». Don Fausto dejó de reír. Sintió un escalofrío extraño, una premonición que no supo explicar. Los caballos se alinearon en la salida. Los pura sangre piafaban nerviosos, ansiosos, llenos de energía contenida. Centella, en cambio, estaba tranquilo, inmóvil como una estatua, esperando la señal de su amigo. Cuando sonó el disparo, los caballos salieron disparados como flechas. Centella no salió el primero, salió con ritmo, constante, seguro. Elías no usaba fuete, solo le hablaba al oído, animándolo, recordándole quiénes eran. «Vamos, Centella, por nosotros, por lo que sufrimos». El caballo pareció entender. Sus patas, que una vez estuvieron rotas y débiles, ahora volaban sobre la tierra. Uno a uno, empezó a rebasar a los caballos de Don Fausto. La gente dejó de reír y empezó a gritar de emoción. «Miren al tordillo», gritaban. «Miren cómo corre». En la última curva, Centella y el caballo favorito de Don Fausto iban cabeza a cabeza. El jinete del patrón fustigaba a su animal con desesperación, pero Elías solo se inclinó sobre el cuello de Centella y le susurró: «Ahora, amigo, vuela». Y Centella voló. Cruzó la meta con un cuerpo de ventaja, dejando atrás la soberbia, el desprecio y la miseria. El silencio que siguió fue sepulcral, roto solo por el resuello de los animales. Luego, estalló un aplauso atronador. El pueblo entero, ricos y pobres, celebraba el milagro. Don Fausto bajó de su palco, pálido como un papel. Caminó hasta donde estaba Elías, quien abrazaba el cuello sudoroso de su caballo. El patrón traía la bolsa de oro en la mano, temblando. «Toma», dijo con voz ronca. «Ganaste». Elías tomó la bolsa, pero no la abrió. Miró a Don Fausto a los ojos y dijo: «Este oro me servirá, patrón, pero no corrí por su dinero. Corrí para enseñarle que lo que usted desprecia, Dios lo levanta, y que la vida, como este caballo, merece una segunda oportunidad». Don Fausto agachó la cabeza, avergonzado por primera vez en su vida. Esa tarde, Elías regresó a su casa, pero ya no era el mismo. Con el premio compró tierras, arregló su casa y cuidó a Centella como a un rey hasta el último de sus días. Pero lo más importante no fue el oro, fue la lección que dejó grabada en el corazón del pueblo: que la dignidad no se compra, que la fe mueve montañas y que nunca, nunca se debe despreciar a nadie, porque los últimos serán los primeros en el reino de los cielos y en las pistas de la vida. Gracias por escuchar esta historia. Si te tocó el corazón, suscríbete para más relatos de fe y esperanza. Dios los bendiga.